buenos días. Muchas gracias por acompañarnos aquí el día de hoy de manera presencial y también a las personas que se conectan y nos ven a través de Facebook Live. El día de hoy nos complace presentar los resultados de una investigación que se ha estado gestando en los últimos meses sobre una de las compañías con mayor presencia a nivel global, una compañía que ha sido conocida por utilizar su poder corporativo para interferir en las políticas públicas, y esto en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna que se conmemora cada año entre el 1 y el 7 de este mes de agosto. Este año el lema de la Semana Mundial de la Lactancia Materna habla de cerrar la brecha para apoyar a la lactancia materna, y específicamente habla de cómo todos los actores dentro de una sociedad ¿qué pueden hacer para apoyar esta práctica saludable y sostenible? Desde las familias, desde las instituciones, desde los gobiernos. Y bueno, pues vemos con tristeza que existe un sector en específico que ha actuado en contra, o ha actuado más bien socavando estos esfuerzos para proteger y promover la lactancia materna. Y pues es justamente esta compañía que es Nestlé, ¿no? Entre otras, pero en este estudio creo que algo importante que se aborda es cómo es que esta compañía lo hace. Y otra cosa importante, aunque bien estamos en este momento hablando del marco de la lactancia materna que nos reveló este estudio, es que no únicamente ha actuado en contra de las políticas en esta materia de protección de la nutrición infantil, sino que también a través de diferentes prácticas, diferentes estrategias, ha socavado esfuerzos de política pública en materia ambiental, como plásticos, como agua, en prácticas publicitarias, ¿no? Entonces vemos cómo esta compañía ha tenido una interferencia en políticas de diferente índole, ¿no? Bueno, les voy a hablar muy brevemente sobre cómo se hizo este estudio, y después pasaré la palabra a mis compañeros, quienes nos darán estos resultados. Este estudio se analizaron más de 1.252 solicitudes de acceso a la información, tanto a nivel de gobierno federal como a los estados, 240 solicitudes dirigidas al gobierno federal, 1.012 dirigidas a los diferentes estados de la República, para conocer contratos, convenios con instituciones públicas, para conocer qué tipo de financiamientos, si es que algunos se estaban dando, qué tipo de programas se estaban realizando en colaboración con entidades públicas. También se hicieron mapeos y se analizaron cuáles son las cámaras, las instituciones y las fundaciones que han sido relacionadas o que tienen vínculos con esta compañía que produce, pues, entre otros productos, fórmulas infantiles, que son pues un componente que socava los esfuerzos a favor de la lactancia materna. Y bueno, también se analizaron los reportes de esta propia industria, ¿no? de esta propia marca, qué es lo que autorreportaba pues de sus programas, ¿no? Una limitación importante es que justamente se observa que no existe claridad en muchos de los reportes que publica esta compañía. Hay un hueco de información sobre cuánto están gastando, por ejemplo, en dar a ciertos grupos para que ejercen cabildeo. Entonces no se tiene dato de específicamente cuánto está gastando esta compañía en México. Y bueno, también se revisaron en algunos casos notas periodísticas que dirigían a información sobre algunas de las campañas que se estaban haciendo. Entonces, bueno, como vamos a ir abordando a lo largo de esta conferencia, pues algo que hace Nestlé es justamente operar a través de diversos actores para interferir, para moldear las políticas, para llegar a profesionales de la salud y de la nutrición, y bueno, de esta forma posiciona sus productos, pero también desregula el mercado para que su producto tenga pues una prioridad, ¿no? O pueda estar más accesible a la población mexicana. Y bueno, para ir un poco más directo a las consecuencias de esta práctica, voy a dar primero la palabra a mi compañera Paulina Magaña. Ella es coordinadora de la campaña Salud Alimentaria en el Poder del Consumidor, y nos va a hablar un poco sobre esta red
de actores y cómo operan, ¿no? Para lograr estos objetivos. Entonces, adelante. Muchas gracias, Ana. Bueno, sí, justamente en esta primera parte de los resultados del reporte vamos a ver un panorama general de cómo está la estructura de los directivos, tanto a nivel global como regional y local, y cuáles son algunas de las operaciones que esta compañía tiene en México para dimensionar pues, su poder y crecimiento de mercado y el impacto que puede tener en las discusiones como las que acaba de mencionar Ana. En primer lugar, bueno, como dar un contexto general, esta empresa fue fundada en 1866 en Suiza, es una organización, una empresa suiza, y actualmente cuenta, si bien su primer enfoque fue dirigido a las fórmulas comerciales infantiles, pues actualmente tiene más de 200 marcas que claramente incluyen las fórmulas comerciales infantiles. Sin embargo, el mercado se ha extendido a otros productos como son bebidas líquidas, alimentos, productos de nutrición, también alimentos para mascotas y algunos complementos culinarios. Bueno, la presencia de Nestlé pues es extendida a nivel global, 188 países, y bueno, en cuanto a sus inversiones en las regiones, se dividen en 5 regiones. La tercera inversión es América Latina y el Caribe, y bueno, ahí es donde se están destinando las estrategias de mercado. Para contextualizar un poco más en México, bueno, Nestlé llegó a México en 1930 y desde ese año se ha encargado de crear una red de alianzas en el sector privado, pero también en el sector público, en la academia, en donde te ha tenido una diversidad de estrategias que más adelante las vamos a ver, pero también en el sector social. Se ha posicionado México como el segundo lugar en ventas a nivel Latinoamérica, después de Brasil. Es el quinto mercado de ventas a nivel mundial, entonces esto representa algo importante en el tema comercial. Y actualmente se comercializan 84 marcas y 1.800 productos. Y bueno, también algo importante de señalar es que en el 2022 fue el primer proveedor de café para Nestlé a nivel global. Bueno, un poco de cómo es la configuración y estructura pues, de estos directivos y estas personas que están a nivel global, pero también a nivel nacional. Es que a nivel mundial, bueno, Nestlé cuenta con un consejo administrativo y una junta directiva que son como los máximos integrantes, y bueno, estos integrantes están también participando en ciertos espacios que los vamos a ver más adelante. Y por ejemplo, uno de los espacios son foros, espacios en organizaciones o en discusiones que tienen que ver con salud, nutrición y medio ambiente, como ya se señalaba, incluyendo el agua. Y bueno, esto es particularmente importante porque bueno, en estos espacios de estos temas es donde los directivos de Nestlé pues ponen sus intereses comerciales en estos temas que vamos a ver más adelante. Y bueno, aquí no se alcanza a apreciar, tal vez es muy pequeño el cuadro, pero voy a mencionar algunos ejemplos y algunos directivos que han estado interactuando tanto a nivel internacional como a nivel regional y nacional. Por ejemplo, tenemos en primer lugar el presidente del Consejo Administrativo, Paul Bulcke, es integrante del Grupo de Recursos Hídricos del Banco Mundial y ha participado en políticas de manejo hídrico. Esto quiere decir pues, que hay un conflicto de interés, ¿no? en el tema del agua, pero también a nivel regional. Por ejemplo, el director de Nestlé Latinoamérica lanzó en México en el 2019 una iniciativa de colaboración por una vida saludable con una campaña de promoción de hábitos saludables al interior de Walmart. Entonces, bueno, pues hablando de hábitos saludables en una tienda, en un supermercado, pues tiene también ahí los mensajes que Nestlé quiere llevar en temas de alimentación saludable. Como segundo lugar podemos ver otro ejemplo, por ejemplo, ya a nivel nacional, Fausto Oliveira, que es el director de Nestlé México, pues fue parte del patronato del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y bueno, vamos a ver también cómo han participado algunos otros de sus integrantes y directivos en otros institutos nacionales y lo que representa para las compras y para otros tipos de intereses. Por ejemplo, también Juan Carlos Pardo a nivel nacional, que es el director de Asuntos Corporativos,
pues es parte del Consejo Consultivo del Agua, ¿no? Volvemos a retomar estos temas, y de la CANILEC, que es la Cámara Nacional de la Leche, ¿no? Que también ha tenido participación pues en muchas normas oficiales, por ejemplo, las discusiones de la norma del yogur, de la leche, en donde claramente pues ponen los intereses de estas industrias. También, bueno, tenemos otro ejemplo, Rafael Ponce de León, que también forma parte, es gerente de Unidad Médica y Científica de Nestlé Nutrición y forma parte de la CANILEC, esta misma cámara. Macarena Cárdenas, que es coordinadora de marketing a nivel México, y bueno, ella fue asesora de lactancia materna y nutrición en la Asociación Pro Lactancia Materna. También Lourdes Muñoz Marín, que fue, bueno, pues es vicepresidenta de nutrición infantil en Nestlé México, y pues ha formado parte del Consejo Consultivo de la Fundación Mexicana para la Salud, en donde pues ya hay una serie de reportes de cómo esta fundación ha tenido los vínculos con algunos actores de gobierno y cómo estos intereses pues han influido en los temas de salud y nutrición. Bueno, también hablando de los espacios que han ocupado principalmente en institutos nacionales, ¿no? Que es donde pues se lleva una importante investigación también de temas de salud y nutrición. Por ejemplo, algunos directivos estuvieron directamente en los patronatos, ya mencioné uno, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, pero también en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, en el Instituto Nacional de Perinatología, el INPER, y el Instituto Nacional de Medicina Genómica, INMEGEN. Esto pues representa una gran influencia y un gran poder de estos directivos dentro de este patronato y les provee una capacidad suficiente pues para interferir y llevar sus intereses a estos espacios directamente. Bueno, vamos a pasar un poco también, además de los directivos, a la estructura que tiene y los vínculos con otros espacios que son los empresariales, por ejemplo, pero también con algunos temas de compras públicas, con algunas instituciones de gobierno. En este caso, pues vemos que Nestlé México tiene alrededor de 10 subsidiarias, en las cuales pues se dividen varios de los servicios. Uno de ellos claramente son las fórmulas infantiles comerciales, sin embargo también tiene otras relacionadas a las bebidas, al café, por ejemplo, que representan estos temas, y también a convenios y acuerdos que tienen que ver con la investigación y la academia, que es algo muy importante cuando hablamos de temas de salud y nutrición. Bueno, ¿dónde distribuye sus productos Nestlé? Bueno, sabemos que en las tiendas, ¿no? En los supermercados, hipermercados, estos espacios que son grandes, ¿no? También en las bodegas, tiendas de conveniencia, o sea, sabemos que este alcance pues tiene, o estos productos tienen un alcance pues en diversos espacios, en las farmacias, por ejemplo, ¿no? Las fórmulas comerciales infantiles, pero también uno de sus espacios de comercialización, de redes de comercialización, son las instituciones públicas mexicanas. En este sentido, por ejemplo, Diconsa y Conagua pues son parte de esta red en donde se distribuyen estos productos y de compras públicas, pero también diversos hospitales que han sido parte o que son grandes compradores tanto de alimentos, pero también de fórmulas infantiles y de agua, que son el Hospital Juárez de México, el ISSSTE y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Bueno, además de estos vínculos dentro de las instituciones públicas, Nestlé cuenta con una red de alianzas con otras empresas privadas, quienes son proveedores de ciertos productos, por ejemplo, las bebidas, por ejemplo, alimentos dirigidos a la infancia, y entre ellos podemos encontrar a Grupo Jumex, Grupo Herdes, Grupo Lala, Grupo Modelo e Innovac Infantil, que es una proveedora también de fórmulas comerciales infantiles. Y bueno, para cerrar un poco con este panorama, ¿no? De cómo se ha extendido Nestlé en las redes desde sus directivos, pero también hasta sus operaciones, es importante mencionar que actualmente en México cuenta con 17 fábricas repartidas en 7 estados, entre ellos el Estado de México, Puebla, Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Veracruz y Chiapas, y 2 de sus más importantes proyectos en cuanto a sus fábricas en México. La primera es la fábrica que está en Toluca, que es la fábrica de café, distribuidora de café más grande en este rubro en todo el mundo,
Y la segunda es su planta procesadora de fórmulas infantiles en Jalisco, que distribuye o exporta estos productos a nivel internacional, incluso a otros continentes. Entonces tiene una capacidad muy importante comercial y de distribución. Y bueno, mencionando todos estos elementos, desde sus directivos en conexiones con los institutos nacionales, con las cámaras industriales, con el sector privado, ¿no? Y alianzas con otras empresas, pues es de destacar que Nestlé ha convertido a México en un punto estratégico de producción, de comercio y distribución a nivel mundial. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina. Bueno, pues creo que con esta introducción nos da un panorama bastante claro de lo expandida y lo fuerte que es la red de actores y alianzas que tiene esta compañía, pues a nivel global, pero también en México, ¿no? Con presencia bueno, comercial en todos los estados de la República, pero de fabricación también ya en varios estados. Y pues preocupante realmente esta vinculación que logra tener a través de patronatos y otros actores específicos dentro de instituciones públicas, cuyo deber pues es velar por el bien poblacional, y bueno, sin embargo vemos ahí que existe esta interferencia de un actor que busca posicionar sus productos. Y bueno, justamente para hablar un poco más de manera específica sobre cómo se ejercen y cuáles son estas estrategias de captura corporativa que ejerce Nestlé en México, doy la palabra a Cristian Torres. Él es el coordinador del área de conflicto de interés e interferencia de la industria en el poder del consumidor, y bueno, pues nos va a profundizar un poco más en sus estrategias. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Bueno, fue importante conocer cómo se construye Nestlé, cuáles son los directivos tanto a nivel global como a nivel nacional, para entender cómo esta corporación ha incidido en las políticas públicas en México. Y ya lo decía Ana en un inicio, durante el desarrollo de esta investigación, pues no solamente era enfocado en lactancia materna, sino que también incidían en políticas públicas de educación, de salud, en temas de agua, en temas agropecuarios, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos de cómo esta industria, gran industria, ha incidido en estas políticas. Es importante resaltar que ninguna de las tres personas que estamos aquí al frente, ni el poder del consumidor, pues tiene vínculos con estas corporaciones de ultraprocesados, bebidas azucaradas y fórmulas infantiles. A nivel global se ha reportado y se han hecho ya estudios sobre Nestlé en diferentes países, y se han identificado todas las estrategias que han ocupado y que han desplegado para incidir en las políticas públicas de los diferentes países y en los diferentes continentes. Este estudio en específico solamente vamos a enfocarnos en tres, que es el cabildeo, cómo ha ocupado Nestlé sus diferentes posiciones en cámaras, en fundaciones, en organizaciones, para incidir en los tres poderes del Estado mexicano. También vamos a analizar un poco las asociaciones público-privadas, cómo ha incidido Nestlé a través de programas de salud, de nutrición y de lactancia materna para moldear las políticas públicas que están establecidas en México, y también cuál es el financiamiento que ha tenido Nestlé en las actividades académicas y de investigación, justo para moldear la narrativa de los problemas de salud que suscitan actualmente en el país. Para comenzar con el cabildeo, ya Paulina nos contó en dónde están representados cada uno de los directivos o los altos directivos de Nestlé, tanto en cámaras internacionales como en nacionales, pero específicamente en México logramos identificar que al menos Nestlé ocupa 36 espacios en cámaras, fundaciones, en institutos y asociaciones privadas. En el sector salud tiene 7 espacios, en el agropecuario tiene 5 espacios, en agua y ambiente 6, en el ámbito comercial y publicitario tiene representación con 9 cámaras, y en el sector industrial y corporativo con 9 cámaras. No las voy a mencionar todas porque son bastantes, pero voy a resaltar algunas para ver algunos ejemplos de cómo utilizan estas cámaras para incidir e interferir en políticas públicas. Una de ellas, y de las más importantes que tiene Nestlé en el sector salud, es la Fundación Mexicana para la Salud, o FunSalud como se le conoce,
donde está implementado el Fondo Nestlé para la Nutrición. Nestlé en este espacio pues es una asociada institucional y pues es un sector o es un centro específicamente dentro de FunSalud donde realizan investigación, capacitación a profesionales de la salud, donde premian la investigación y donde generan esta evidencia científica moldeada a los intereses de Nestlé. Ya lo mencionó también Paulina, dentro de la Cámara Nacional de Industriales de la Leche Canilec, que esta Cámara Industrial representa a la mayor proporción de productores y comercializadores de alimentos lácteos y que tiene una gran influencia sobre todo en este sector. Pero podemos ver algunos otros ejemplos como la Cruz Roja Mexicana, la Asociación Pro Lactancia Materna. En el sector agropecuario tiene incidencia en el Consejo Nacional Agropecuario, en la Cámara Nacional de Maíz Industrializado. En el sector de agua y ambiente, pues ya lo mencionó Paulina, está en el grupo de recursos hidráulicos del Banco Mundial, está en el Consejo Consultivo del Agua, que dentro de estos espacios pues ha ganado también concesiones de pozos de agua aquí en México. Algunos otros espacios, por ejemplo, comercial y publicitario, pues bueno, tiene como aliado al Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo con México, a la Red de Bancos de Alimentos en México, a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales ANTAD, que son estos supermercados o hipermercados que ya nos mencionaba también Paulina, que era uno de sus puntos estratégicos para la distribución de sus productos. Por ejemplo, en la Cámara Suizo-Mexicana, tiene también algunos espacios como la Asociación Nacional de Industrias del Plástico o Asociación Nacional de Energía Solar. Entonces, estos espacios funcionan como un aliado para cabildear a favor de los intereses de Nestlé y quizá bloquear, ha bloqueado inclusive políticas públicas que ha buscado regular no solamente los productos, pero también las prácticas que ha desplegado Nestlé en el país. Y bueno, además de esto, pues qué importancia tiene que Nestlé tenga presencia en estas diversas instancias, ¿no? Y voy a platicar de 3 ejemplos en específico. El primero que él comentaba, el Fondo Nestlé para la Nutrición, que está en FunSalud, pues funciona como un espacio de divulgación de la investigación que tiene Nestlé. Entonces, esta investigación que ha moldeado Nestlé va dirigida hacia los causantes ambientales o el daño epigenético que tiene como este enlace con las enfermedades no transmisibles, olvidando y quizá un poco obvio que no iba a tocar como la incidencia que tienen los alimentos ultraprocesados o las bebidas azucaradas en las altas prevalencias de las enfermedades no transmisibles. Y también desde el 2015, en conjunto con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, pues tienen el Premio de Investigación en Nutrición. Y este premio da recursos económicos a investigaciones que van dirigidas como hacia los daños metabólicos o a daños genéticos relacionados con temas de sobrepeso, obesidad y diabetes, pero nunca ha premiado, como desde el 2015 hasta la actualidad, nunca ha tenido como ganador o ganadora a investigadores e investigadoras que tengan como esta investigación y la asociación entre los ultraprocesados con las enfermedades no transmisibles. Otra de las políticas donde ha incidido y que tiene relevancia en la Semana Mundial de Lactancia Materna, pues es a través de la Canilec, donde esta Cámara ha participado en el proyecto para la norma oficial mexicana en el fomento de protección y apoyo a la lactancia materna. Si bien Canilec ha estado presente en esta norma, estuvo presente en el desarrollo de esta norma, en escribir esta norma, pues siempre ha estado como opuesta a esta norma, ¿no? Y más bien Nestlé a través de Canilec lo que hizo en esta norma fue flexibilizar la regulación de los sucedáneos de la leche materna, donde establecieron que en situaciones prescritas por médicos y por médicas, pues se debería de respetar la prescripción y el consumo de las fórmulas infantiles, ¿no? Entonces, esto abre un panorama porque una de las estrategias que despliega Nestlé es acercarse con pediatras, sobre todo, para que prescriban las fórmulas infantiles. Entonces, por supuesto que abrieron un canal
importante, que es uno de los principales obstáculos que tiene la lactancia materna, es la prescripción de fórmulas infantiles a través del personal de salud. Y bueno, también otra de las asociadas de Nestlé es la CONAR, el Consejo de Publicidad, donde han podido incidir para la autorregulación de la publicidad a través del Código de Autorregulación de Publicidad de Alimentos y Bebidas no alcohólicas, el Código PABI, donde pues la industria dijo, pues no necesitamos regulaciones del Estado, sino vamos a poner nuestras propias reglas para autorregularnos, ¿no? Y pues esto solamente es como una farsa de publicidad a favor de estas corporaciones, sobre todo de Nestlé. La segunda son las asociaciones público-privadas en materia de salud, de nutrición y lactancia materna, y aquí voy a hablar específicamente de dos programas que tiene Nestlé, que es Nestlé Comienzo Sano y Nestlé por Niños Saludables, que estos dos programas que tiene Nestlé, pues los hace asociados a la Secretaría de Salud o a la Secretaría de Educación Pública o de algunas otras instancias gubernamentales. Por ejemplo, el programa Nestlé Comienzo Sano pues comenzó con el objetivo de comercializar las fórmulas infantiles de manera responsable, ¿no? Y pongo entre comillas de manera responsable porque creo que lo que menos ha tenido Nestlé es responsabilidad en la comercialización de estos productos. Y como parte de este programa, pues, y con acuerdo de la Secretaría de Salud a nivel federal, pues implementaron 27 salas de lactancia materna a nivel nacional en diferentes instancias y hospitales de gobierno. Aquí pongo algunos ejemplos, como el Hospital General de Iztapalapa, el Hospital Enrique Cabrera en Ciudad de México, Belisario Domínguez también en la Ciudad de México, el Hospital del Niño del DIF en Pachuca, Hidalgo, el Hospital Infantil de México Federico Gómez, el Instituto Nacional de Pediatría y de Perinatología aquí en la Ciudad de México. Y aquí es importante resaltar porque Ana ya nos comentaba que se realizaron muchísimas solicitudes de acceso a la información, pero en este caso en específico en las salas de lactancia materna, ninguna institución pública dio información sobre la instalación de las salas. Todo esto fue construido a través de notas periodísticas, donde vienen las fotos de las inauguraciones de estas salas de lactancia materna con el logotipo de Nestlé. Y Nestlé tampoco transparenta cuánto ha invertido en la construcción de estas salas de lactancia materna. Y esto también se vuelve importante porque pues a través de seguir estos rastros o estas pistas, pues vemos que también a la instalación de estas salas de lactancia materna, pues también Nestlé ha ganado contratos por la adquisición y compra de fórmulas infantiles en estos lugares donde ha implementado las salas de lactancia materna. Y el otro programa es Nestlé por Niños Saludables, que también ha contado con el apoyo de la Secretaría de Salud a nivel federal y por la Secretaría de Educación del Gobierno de Veracruz, donde se les abre espacio en escuelas para que Nestlé vaya a dar capacitación a padres, madres de familia, a profesores, a los niños y niñas que acuden a estos centros educativos, y se les da una serie de materiales como adecuado sobre todo a la infancia, pero por supuesto que en estos cuadernillos pues promueven el consumo de los productos de Nestlé. Inclusive, leyendo los cuadernillos, pues menciona que las bebidas azucaradas se deben de consumir de manera responsable, y que es responsabilidad de los padres y madres de familia, pues los alimentos que les dan a los hijos, ¿no? Y bueno, finalmente está el financiamiento a las actividades de la Academia de Investigación, donde al menos hasta 2023 logramos identificar 540 contratos y 30 convenios que se han realizado no solamente en Nestlé, sino de las subsidiarias, que ya también Paulina nos platicaba cuáles eran, sobre todo en 33 instituciones públicas que tienen que ver con los rubros de salud y nutrición, la Academia y la Investigación, el café, el agua y el medio ambiente. Y bueno, aquí algunos ejemplos de instituciones que han tenido contratos con Nestlé. Una de las más importantes pues ha sido Diconsa, ya también lo platicaba Paulina, donde identificamos 453 contratos con Nestlé por proveer productos lácteos a Diconsa. De hecho, en el año del 2023, el 80% del recurso de Diconsa fue destinado a los contratos de Nestlé. Y tenemos algunos otros ejemplos en hospitales, en institutos infantiles, donde los contratos con Nestlé es por la compra de fórmulas infantiles.
Y hablando ya de dinero, y esto lo obtuvimos a través de solicitudes de información, y lo podrán ver en el reporte que estará publicado en la página del Poder del Consumidor, el reporte completo. Pues vemos la cantidad millonaria que tuvo Conviconsa en el año 2023, 323.327 millones de pesos, en el 2021, perdón, y como les mencionaba, esto representó el 80% del gasto público que tuvo Diconsa en este año. Y bueno, tenemos algunas otras instituciones como el ISSSTE, como el INSABI, algunos hospitales, y la mayoría es por compra de fórmulas infantiles y en algunos casos por compra de agua. Y bueno, finalmente, por medio de estas estrategias, pues Nestlé ha establecido las narrativas para la implementación de políticas públicas en México, no solamente de lactancia materna, sino ha llegado a su alcance a salud, a nutrición, al agua, a los residuos plásticos, entre otras, ¿no? Y uno de los obstáculos que nos encontramos en esta investigación es que, a diferencia de Nestlé Europa, aquí en México y en Latinoamérica, Nestlé no es transparente ni hace rendición de cuentas de cuánto ha invertido como en las estrategias, de cómo ha operado estas estrategias para incidir en las políticas públicas, ni los recursos destinados a las instituciones o programas que maneja Nestlé, ¿no? Entonces es difícil también seguir el rastro de las operaciones que ha tenido Nestlé. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a ambos por hacernos esta presentación, este panorama. Creo que algo que nos deja muy claro es que Nestlé implementa en muchos casos este tipo de estrategias, no únicamente con la intención de posicionar su marca frente a potenciales consumidores, como es el caso de las salas de lactancia, que escuchándolo así fuera de contexto podría sonar como algo benéfico, pero ya que nos acercamos vemos que están repletas de publicidad de su marca, de branding, y esto no únicamente tiene la intención de llegar a esas madres o a esas mujeres que intentan amamantar, sino también es una estrategia para posicionarse como un aliado frente a entidades públicas y entidades de gobierno. Y estas alianzas pues después les generan este tipo de beneficios, como vemos en el listado de compras públicas o de posicionamiento de agendas de investigación en instituciones pues como las que ya nos mostraban, ¿no? Bueno, únicamente antes de pasar al segmento de preguntas y respuestas, quisiera reiterarles que a partir del día de hoy se puede encontrar el estudio completo en el sitio web de El Poder del Consumidor. Les invitamos a que lo conozcan, a que lo descarguen, porque hay mucha más información de la que nos es posible presentarles en este espacio, ¿no? Para que no se haga tan largo, pero sí es un documento que recomiendo mucho su lectura. Creo que es un estudio bastante completo que explora muchas otras áreas. Por ejemplo, si ustedes están interesados en el tema de agricultura, habla bastante de los contratos de Nestlé con cafetaleras en Veracruz, ¿no? Que es un tema que también pues ha tenido su impacto, ¿no? Entonces, bueno, estará disponible a partir del día de hoy. Les invitamos a que puedan leerlo y pues abrimos el espacio si tienen alguna pregunta para pues este panel. Sí, José Pedro del Grupo Foro. Las fórmulas lácteas que están disponibles aquí en México, en Suiza, ¿tienen las mismas composiciones o hay diferencias? ¿Habría manera de buscar que pues, los productos de aquí sean internacionales y no cargados de azúcar o de todos los daños que nos ocasionan, ¿no? Sí, bueno, creo que es una excelente pregunta. Recientemente en este año hubo una publicación de una organización suiza, Public Eye, y IFAM, que es otra organización que trabaja temas de lactancia materna, y publicaban un reporte en justamente cuál es la diferencia del contenido nutricional de los productos, sobre todo estas fórmulas comerciales infantiles. No solo lo comparaban, por ejemplo, con algunos países europeos, entre ellos estaba Francia, obviamente Suiza, había algunos países africanos y algunos países de Latinoamérica, incluido México, y se detectó que justamente sí había una diferencia en la cantidad de azúcares añadidos, y esto tiene que ver con las regulaciones también de cada país. Incluso este reporte señalaba pues una frase que decía que
que era evidente que para Nestlé no todos los niños eran iguales, justamente por el tema de cómo ponían estos productos, ¿no? Cómo posicionaban estos productos con mayor riesgo, ¿no? Por el contenido de azúcares añadidos en países, ¿no? Como son de continentes como son África o Latinoamérica. Pero sí hay una diferencia y hay un estudio publicado recientemente de este año. Sí, inclusive nada más para añadir, se vio que por ejemplo en países africanos el contenido de azúcar era el doble que en países latinoamericanos, y versus Europa pues no contenían azúcar añadida, entonces pues sí hay como diferencia nutrimental. Y no pueden buscar pues manifestar eso allá, ¿no? Digo, para que le metan en cintura a sus filiales en otros países. Bueno, sí se hizo difusión del estudio aquí en México y bueno, fue una difusión de un estudio global. Entonces creo que el conocer estas prácticas de entrada ya se está identificando cuál es la diferencia, ¿no? Pero creo que es importante conocerlas y sí se hizo difusión aquí en México y en otros países. ¿Alguna otra pregunta? Así, sin micrófono creo que es suficiente. Entiendo yo que con toda esta información... perfecto. Entiendo yo que con toda esta información seguramente hay muchas pymes mexicanas, productores, fabricantes, agricultores que han sido taponeados gracias a las relaciones que tiene precisamente Nestlé y los vínculos con gobierno e instituciones. Con esta información, ¿quién sería el encargado de administrar, de valorar, supervisar y de hacer algo al respecto en México? Pablo Chávez, de Conexión Empresarial. Bueno, pues le compete al Estado mexicano, no solamente como una secretaría, porque vemos que Nestlé está inmerso en diversos temas. No, a lo que yo me refiero, seguramente en las cámaras, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados Federal, hay comisiones específicas para cada sector y caso. ¿Qué comisión tendría que estar valorando y supervisando para que estas malas prácticas no se siguieran haciendo? Porque le están cerrando el camino a muchos empresarios pequeños que tienen a lo mejor inclusive mejores productos, pero que no tienen acceso. Creo que es complejo porque Nestlé no solamente está como en un área, entonces no solamente ocupa o no tiene solamente representación en una cámara en el Senado o en diputados, sino abarca como diferentes cámaras. Creo que más bien es importante insistir en estos espacios legislativos a la transparencia cuando se reúnan con este tipo de corporaciones, no solamente con Nestlé, sino con las grandes corporaciones. Y también vale la pena que es el Estado mexicano quien debe regular la participación de Nestlé en tantos espacios, y también cómo ha estado cooptando y ha estado cerrando espacios a pequeños y medianos productores y comercializadores, ¿no? Creo que es un tema bastante complejo que necesita una estructura como mucho más grande por parte del Estado mexicano. Gracias. Sí, yo quisiera preguntarles, que dieran un poco de información de los daños que significa cambiar la lactancia materna por sucedáneos de leche materna. O sea, ¿cuáles son los daños? Hay muchas personas que no saben, aparte de la publicidad, pareciera incluso que es mejor dar un sucedáneo de leche materna, y también qué impacto tiene en la economía de las familias. Sí, creo que es importante porque justamente Nestlé y otras compañías que comercializan estas fórmulas infantiles pues han hecho una labor de décadas de posicionar a estas fórmulas como si fueran productos equivalentes o iguales en valor nutricional que la leche materna, y definitivamente no lo son. Eso es algo muy importante de recalcar. La lactancia materna es un producto que va a cubrir con todas las necesidades nutrimentales de los infantes que son amamantados. Es un producto vivo porque se va fabricando en el cuerpo de la madre conforme va creciendo el bebé, y entonces eso es algo que no puede hacer ninguna fórmula, ¿no? Ir adecuándose a las necesidades. Incluso se han hecho, por ejemplo, estudios en leche materna
que hablan de la inmunidad, ¿no? De cómo las madres pueden pasar estos anticuerpos a las infancias, cosa que no pueden hacer las fórmulas lácteas, ¿no? Entonces, bueno, para hablar de manera específica sobre los impactos de la alimentación con estas fórmulas, se ha observado mayor riesgo de obesidad, no solo obesidad infantil, sino en general obesidad a lo largo de la vida, mayor riesgo de enfermedades metabólicas como diabetes, como enfermedades hipertensivas. Para las madres hay un efecto protector contra cáncer de mama, de manera específicamente a mayor tiempo de amamantamiento es mayor, digamos, protección contra esta enfermedad. Entonces eso es algo que a veces no se comunica a las madres, que amamantar es un factor que les disminuye ese riesgo. Entonces tiene beneficios también para las madres. Otro beneficio para las madres es la recuperación del peso pregestacional, es decir, el peso que se incrementa durante el embarazo, que es normal que haya un incremento de peso, se puede recuperar el peso pregestacional con la lactancia, ya que se gasta más energía en producir esa leche. Y bueno, esos son solamente algunos beneficios para las madres en salud, pero también se observa mayor inmunidad en los bebés, es decir, son bebés que enferman con menor frecuencia, pero también cuando llegan a enfermar son enfermedades menos agudas. En niños que son alimentados con estas fórmulas artificiales se pueden observar que enfermedades, infecciones del oído, de garganta, de ojos, nariz, boca, son de las primeras causas de ingreso de emergencia hospitalaria, y son enfermedades que se dan con mayor gravedad, y no es así para las contrapartes que reciben lactancia materna. Entonces tienen menor riesgo de infecciones en general. Es decir, también tiene beneficios gastrointestinales. En todas las áreas en las que se ha explorado se ha observado que la lactancia materna es completamente superior. Incluso se habla también del crecimiento cerebral, ¿no? Cardiovascular también. Y bueno, también hay estudios muy interesantes que hablan del aspecto psicológico y emocional, ¿no? De cómo los bebés que son amamantados al seno materno tienen una mejor regulación emocional, y pueden ser incluso como un poco más empáticos o notar las emociones a su alrededor con mayor facilidad, ¿no? Y esto se supone que es por como el tiempo que están cerca de su madre, y el poder ver como el gesto de su madre como que los hace un poco más alerta de los gestos de la gente a su alrededor, y son un poco más observadores en ese sentido, ¿no? Que los bebés que únicamente se les da un biberón y se los deja pues a veces incluso solos, ¿no? Y bueno, pues estos son algunos de los beneficios observados de la leche materna, y que no pueden ser igualados jamás por la alimentación artificial. Y otra cosa que pues es importante decir es que las fórmulas artificiales son un producto ultraprocesado, ¿no? A veces se ve como si fuera un producto súper especializado, y entonces es benéfico, pero en realidad estamos hablando de un ultraprocesado que en muchas ocasiones no solamente no cubre con las necesidades nutrimentales, sino que además viene con azúcares añadidos que son completamente innecesarios para esta etapa, ¿no? Una pregunta. Sí. ¿En redes? Rápido, En redes hay una de Beatriz Acevedo, de Consentido Verde Radio, y pregunta: ¿cuál ha sido la reacción de Nestlé a todos estos señalamientos? Pues como tal directamente no hemos tenido ahora una reacción, pero puedo contar una anécdota personal. En un foro en marzo de este año nos invitaron a un foro sobre actualizaciones pediátricas, y hablamos de cómo las fórmulas infantiles capturan a los profesionales de la salud para la prescripción de estas fórmulas. En este foro estaba Nestlé, entonces por supuesto que hablé de Nestlé en esta charla. Y al finalizar la ponencia se acercó el grupo de Nestlé junto con unos pediatras del hospital donde nos invitaron de forma muy agresiva, y me dejaron como al centro, y ellos se pusieron alrededor de mí. Entonces me discutían que por qué señalaba Nestlé, si Nestlé era una empresa responsable, daba empleos, le interesaba y apoyaba mucho la lactancia materna. Entonces que se sentían muy molestos por los datos que yo había mostrado, porque los hacía ver como que estaban obstaculizando los procesos de lactancia materna. Entonces se pusieron como de forma muy agresiva. Simplemente yo no les respondía nada porque pues no les quería dar pie como a más discusión.
Entonces, pues se acercaron con la directora del hospital y más bien nos hicieron sacar del hospital y nos tuvimos que ir de ese hospital. Entonces, pues esas han sido como reacciones directas por parte de Nestlé. Y no vieron como los resultados de esta investigación, vieron como otro fragmento de la investigación, pero así es el comportamiento. Sí, gracias. Mi nombre es Joel Arturo Salazar, de la revista Mundo Ejecutivo. Cristian, yo tengo una pregunta y quería hacerles un comentario. Primero les voy a plantear mi comentario. Si nosotros revisamos la historia de Nestlé con los datos que nos dan, pareciera que es una empresa exitosa. Ha logrado captar y emitirse. No lo quiero ver en blanco y negro, quiero verlo como una estructura de negocio. Ha hecho bien su papel. Porque muchos poblados del interior de la República muchas veces no llega ni el agua, no llega la alimentación, no llegan las fórmulas, y sí llegan todos estos productos porque tienen un buen canal de distribución. El mismo presidente y muchas dependencias de gobierno, cuando estemos en una fase de crisis, pues compran el agua embotellada porque es la única forma de tenerla. No tienen sistemas de potabilización de agua, tienen que llevar alimentos y tienen que comprar volumen para poder atender. De ahí su participación en la Cruz Roja Mexicana. Entonces, en ese sentido, no quisiera que se viera en blanco y negro, pero quiero pensar que es una empresa que todo México quisiera, que no nada más fuera una, que fueran todas. Eso es por un lado. Y por el otro lado, ¿quién hizo este estudio? ¿Cuánto tiempo les llevó? ¿Quién lo financió? Gracias. Bueno, exitosa depende del ojo en el que lo veas, ¿no? O sea, si se trata de temas económicos, pues claro, México es uno de los principales negocios de Nestlé. ¿Pero a costo de qué? De la salud, no solamente humana, sino también de la contaminación que realizan esta corporación por los residuos plásticos, por las emisiones de carbono. Entonces, ha sido exitosa para Nestlé, nada más. Pero creo que para los consumidores y las consumidoras, pues también el que tenga productos dañinos en el mercado, pues a nosotros no nos habla de éxito. Ahí están como las enfermedades no transmisibles que están asociadas a muchos de los productos que tiene Nestlé. Entonces yo no le llamaría exitosa, más bien creo que se acerca con estas instituciones para lavar su imagen, porque sabe que está operando de forma inadecuada, entonces hay que lavar la imagen de la marca de alguna forma, y por eso es que se acercan con Cruz Roja, como con esta venda de soy buena onda, me preocupo por distribuir agua a comunidades, pero en realidad lo que quieren es pues justo vendernos esa imagen que es una empresa responsable, cuando en realidad detrás de esa botellita de agua hay muchas malas prácticas que ha cometido Nestlé. Entonces, pues sí, yo no la vería como exitosa por todos los daños que ha ocasionado como esta empresa. Y esta investigación se hizo asociada con Empower, que es una organización de sociedad civil, también en conjunto con el Poder del Consumidor, y los fondos han salido desde el Poder del Consumidor. Se hizo en el año del 2023, el año pasado, y se recolectó información desde el 2000 hasta el 2023. Entonces así fue como se realizó la investigación. ¿Alguna otra pregunta? Sí, con eso que nos aclaran de cómo son las fórmulas distintas para distintos países. El foro que hay todos los años en Suiza, de foro económico, hay gente que protesta. ¿Qué posibilidad habría que ustedes se aliaran con todos los países que están siendo afectados por tener gobiernos tan endebles o peleles que no atienden las condiciones en que ponen a su población por prácticas tan poco éticas, ¿sí? Y que de esa manera los exhiban allá en Suiza y logren a lo mejor más de lo que se puede lograr acá, ¿no? Creo que podrían ejemplificar hablando de la asamblea de accionistas que hubo de Nestlé hace poco y la petición que hubo de los mismos accionistas y la carta interna de Nestlé reconociendo, ya no recuerdo, un porcentaje de productos suyos que no eran saludables. Creo que es un proceso, ¿no?
No, bueno, sobre el dato, sí, justo hubo una publicación y algo que es importante señalar es el perfil de los productos de Nestlé. Y recuerdo que, si no estoy equivocada, lo podemos revisar, el porcentaje era más del 60% de sus productos, incluso más, ¿no? Que no son saludables. Entonces creo que esto tiene un impacto importante en una población que tiene un problema de salud pública, como es el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónicas. En relación a la cantidad de azúcares, ahorita me vino a la mente porque, como mencionaba Ana, se considera un producto ultraprocesado. Hemos hecho la radiografía del contenido de los ingredientes de estas fórmulas. El principal ingrediente de las fórmulas, en la mayoría de las fórmulas, es azúcar. Si te vas a la regulación, que es la norma oficial 131 de alimentos para corta edad, ves en la parte de azúcares y no tiene ningún límite, es decir, pues pueden poner la cantidad de azúcares añadidos que sean. Sabemos que son productos que no entran en la regulación del etiquetado frontal de advertencia porque son regulados por otra norma. Sin embargo, por ejemplo, en un producto que es de consumo para la población general, más del 10% del contenido de azúcares, de las calorías provenientes de azúcares, se considera como exceso de azúcares. En las fórmulas, este porcentaje sobrepasa el 10%, es decir, si tuviera el etiquetado frontal de advertencia tendría un exceso de azúcares, pero no se ve, ¿no? Porque no está regulado en este etiquetado, pero además no hay un límite en la norma 131 que regula estos productos. Entonces, preocupa que sea el principal ingrediente, los azúcares añadidos, cuando se recomienda que que niños menores de 2 años no consuman ningún tipo de azúcar añadido. Y bueno, también con lo que mencionabas de cómo no nos unimos con otras organizaciones, pues bueno, creo que sí hay alianzas estratégicas con otros países y otras organizaciones, tanto así que ha llegado a influir en los accionistas de la misma empresa, de Nestlé. En abril de este año, un grupo de accionistas de Nestlé pues protestaban diciendo que más del 60% de los productos de Nestlé pues no son saludables. Entonces metieron un recurso para modificar los productos que comercializa Nestlé. Y esto porque mencionaban que se ha gastado mucho dinero por parte de la empresa para bloquear políticas públicas que apuestan a la salud y la nutrición en todo el mundo, ¿no? Uno de los ejemplos más claros era el etiquetado frontal de advertencia, donde Nestlé ha invertido pues sumas importantes de dinero en litigios estratégicos en contra de los etiquetados frontales de advertencia en la región de Latinoamérica. Entonces ellos decían, nos sale más barato producir alimentos saludables que seguir con la misma producción de alimentos no saludables y seguir gastando en litigios estratégicos u otras estrategias para impedir la regulación de los productos. Entonces, en esta votación tenían que llegar al 15% de los accionistas para votar a favor de esta iniciativa en reformular todo el portafolio de Nestlé. Desafortunadamente solo se llegó al 11%, pero pues ya nos habla que hay una preocupación interna de los propios accionistas de la corporación, donde ya también están viendo las consecuencias que tienen los productos no saludables que produce y comercializa la misma Nestlé. Maribel Ramírez, coronel de El Economista, pregunta: ¿podrían enlistar cuáles son los productos específicos de Nestlé que el poder del consumidor considera dañinos? Bueno, son muchos, reconociendo que sí, justamente el porcentaje que reportó sí es el 60%, entonces ahí entran una gama de productos. De entrada, las fórmulas comerciales infantiles, que son las que ya vimos que tienen ingredientes, ¿no?, como azúcares añadidos, pero bueno, también dentro de las radiografías que hemos hecho de algunos productos, pues son los cereales infantiles, ¿no?, que no nada más tienen esta cantidad de azúcares, sino también tienen colorantes, ¿no?, o algunos otros ingredientes. Y bueno, pues sí vimos que la gama de productos es muy amplia, ¿no? Entonces, solo por mencionar algunos, pero bueno, dentro de este 60% pues pueden caber muchos, ¿no? Dentro de estas que son comerciales, ¿podrían decir cuáles? Sí, de las fórmulas lácteas. Pues el mercado más amplio de Nestlé en fórmulas lácteas es la marca NAN en sus diversas etapas, o la marca Nido, que también tiene fórmulas infantiles, y bueno, la marca Gerber, que son papillas dirigidas para menores de 24 meses. Entonces, creo que para ser específicos, creo que estos productos.
Y digo, cereales de caja, ¿no? Tiene una gama de cereales de caja, helados, por ejemplo, pues Nestlé también tiene una gama muy amplia de helados, en donde la principal característica puede ser exceso de azúcares, ¿no? Entonces sí, son varios. Bueno, yo solo quería agregar algo porque hace unos momentos preguntaban también sobre los costos que genera Nestlé sobre las mujeres, ¿no? Al publicitarse. Y bueno, hacer esta acotación muy específica, ¿no? Que Nestlé se ha evidenciado en otros países, creo que fue en un artículo de The Guardian que ya tiene varios años, cómo publicita sus fórmulas incluso a mujeres que no pueden costearlas, ¿no? Mujeres que están que viven en dificultades financieras y pues el tener que estar comprando estas fórmulas les genera todavía mayor estrés financiero. Ahorita estaba checando en el celular y en las farmacias aquí en México un bote de NAN cuesta entre 550 a 650 pesos. Mientras que la lactancia materna pues no genera estrés financiero en las madres, ya que se produce a libre demanda, ¿no? Entonces, algo que se ha observado y que es preocupante es en las madres que empiezan a comprar esta fórmula, van perdiendo, digamos, su capacidad de producir leche, porque la leche materna se produce a demanda. Entonces, si introduces fórmula desde un inicio y no amamantas, vas produciendo menor leche hasta que posiblemente pues dejas de producir. ¿Y qué sucede cuando estas mujeres se ven rebasadas por el estrés financiero, por la carga de tener que comprar estos botes cada mes, ¿no? O varios botes en un mes? Pues lo que se ha observado en diferentes países es que las madres empiezan a diluir la fórmula, es decir, en esta cantidad de agua o en la que tenga una mamila, pues le pones más agua a una cucharadita de fórmula, ¿no? Y entonces esto lo que genera pues es mayor propensión a desnutrición infantil, porque estás diluyendo en una mayor concentración de agua menos polvito, ¿no? Entonces son infancias que además de tener mayor riesgo de estas enfermedades metabólicas, pues también tienen un mayor riesgo de desnutrición porque están recibiendo menor cantidad de fórmula, ¿no? Por el estrés financiero de no poder seguir costeándola. Entonces, es un producto que también tiene esta consecuencia para las finanzas de las familias. No es un producto que sea económico, ¿no? Definitivamente, y pues bueno, genera dependencia, es importante decirlo. Otra pregunta de Estefanía Flores. Hay muchas mujeres que no pueden dar lactancia materna. ¿A ellas qué les recomiendan, sabiendo que las fórmulas lácteas o otros alimentos artificiales son dañinos? Bueno, creo que sí llega a haber casos en donde la lactancia materna no es posible, pero son muy pocos. En realidad no tengo ahorita el porcentaje, pero aquí el problema es que muchas mujeres que sí tienen la posibilidad de amamantar, pues se ve influida su decisión o no por la serie de estrategias, ¿no?, comerciales que violan el Código Internacional de Sucedáneos de la Leche Materna, que tiene que ver con la promoción, con la publicidad, pero también con la prescripción de médicos y profesionales de la salud. Es decir, no en todos los casos se recomienda, pero estamos viendo que esta recomendación es muy por arriba de lo que se debería de utilizar. Y bueno, sí hay algunos casos específicos, eso tiene que ver con un médico, pero ahorita la prescripción es mucho más de lo que estaríamos esperando, ¿no? Entonces, ese es el problema, porque actualmente la prevalencia o la lactancia materna exclusiva por menos de por 6 meses exclusivos, que es la recomendación de la OMS, anda aproximadamente en un 33%, y bueno, eso es bajo, a pesar de que ha incrementado con el tiempo. Pues sabemos que la meta es mucho mayor, ¿no? Y pues toda la influencia de una mala recomendación, que los profesionales de la salud pues son uno de los grupos que está siendo persuadido por estas estrategias, como ya lo vimos, pues no se justifica en muchos casos la prescripción. Patti Armijo pregunta qué se piensa hacer o realizar para frenar la intromisión de Nestlé, y también en cuanto a la legislación de las fórmulas infantiles para el sellado de alimentos como un alimento ultraprocesado. Bueno, creo que para frenar o mitigar como las estrategias de Nestlé, pues primero hay que evidenciar lo que está haciendo Nestlé para dar a conocer que su comportamiento pues no es el más transparente y no es el mejor que ha tenido, ¿no? Y a partir de ahí pues tomar decisiones no solamente desde una organización, sino en conjunto con otras organizaciones para juntar
esfuerzos para mitigar estas malas prácticas. Sí, y en cuanto a la regulación de un producto ultraprocesado, pues claramente identificamos que se tiene que abrir el proceso de revisión de norma 131, que es la que regula este tipo de productos, revisar cuáles son los límites que se deberían de estar poniendo de cada uno de los ingredientes, incluyendo los azúcares, y claramente pues tener esta advertencia, ¿no? Entonces hay una necesidad de abrir ciertas normas. Una es la 131, la 050, que fue una norma que duró mucho tiempo en discusión y que tiene que ver con temas de promoción, protección y apoyo a la lactancia materna, pues que también quedó ahí. Había una iniciativa presentada el año pasado también en la Cámara de Diputados por parte de la Comisión de Salud. Entonces, bueno, todos estos espacios, ¿no?, son oportunidades para hacer legislar, ¿no?, el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, y también la regulación de los ingredientes e información comercial de las fórmulas infantiles comerciales. Maribel Ramírez hace un comentario también en redes. Sería importante hacer un estudio para detectar de qué tamaño es el sobreconsumo de fórmulas lácteas por encima de la demanda por prescripción médica y por encima de la real necesidad por parte de las mujeres que de verdad no pueden dar lactancia. Eso es el comentario. Pero si quieren decir al respecto, está bien. Pues no sé si alguien más tiene alguna pregunta aquí. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron de manera virtual y presencial, y pues bueno, con esto cerramos esta presentación, no sin antes recordarles que podrán encontrar el estudio en el sitio web del Poder del Consumidor, y pues les invitamos a descargarlo y a leerlo y compartirlo con sus contactos. Muchas gracias y buen día.